En la ciudad de Valencia, donde los bulevares ardientes conviven con callejuelas estrechas y las alamedas verdes llevan a la bulliciosa costa marina, rara vez ocurrían sucesos capaces de perturbar la tranquila vida de los habitantes locales. Las calles bañadas por el sol y el suave rumor de las olas solían crear una atmósfera de sereno descanso. Muchos creían que en aquel rincón tan bendecido no había de qué preocuparse, aparte de elegir a qué restaurante ir a comer o qué frutas comprar en el mercado matutino. Sin embargo, en medio de esa aparente armonía, se desencadenó una historia que borró la paz ilusoria. 3 mujeres adultas, decepcionadas por su propia soledad, se unieron en torno a la idea de vengarse de un chico de 19 años que había seducido a cada una de ellas con promesas resbaladizas y halagos. Su nombre era Daniel Cervantes y había llegado solo unos meses antes a trabajar en un centro de fitness local, con la esperanza de ganar dinero y disfrutar al mismo tiempo de la vida en la costa española. Al llegar a Valencia, Daniel mostró desde el primer día un carisma poco común. Se mostraba amigable, sonreía a quien entrara en el gimnasio y ofrecía con gusto recomendaciones gratuitas, insinuando de paso que podía proponer un programa de entrenamiento personalizado. Las clientas del centro de fitness Salud y Firmeza no tardaron en ver en él a un joven encantador, capaz de escuchar los problemas ajenos y sostener cualquier conversación. Se dice que en la cultura española la gente es abierta y sociable, pero Daniel destacaba incluso dentro de ese ambiente. Su atención y sus cumplidos resultaban cautivadores, y su atractivo físico reforzaba aún más ese efecto. Entre las clientas habituales del gimnasio había varias mujeres de más de 50 años. 3 de ellas llamaron especialmente la atención de Daniel, pues cada una, según él creía, parecía dispuesta a ofrecer apoyo y regalos a cambio de atención y una fingida ternura. La primera se llamaba Esperanza. Acababa de enviudar y no lograba superar su tristeza, sola en una casa grande sin su esposo. La segunda, Adriana, estaba casada, pero en la práctica se sentía sola. Su marido se ausentaba constantemente por viajes de trabajo y casi no había oportunidades de comunicación en casa. La tercera, llamada Carmela, llevaba una vida reservada, trabajaba mucho y prácticamente no se relacionaba con nadie fuera de sus colegas. Daniel ansiaba dinero y atención variada, así que manejaba con destreza la relación con las 3 mujeres a la vez, sin pensar en las consecuencias. A cada una le daba exactamente lo que deseaba. A Esperanza le hacía creer que veía en ella una sabiduría y belleza madura inigualables. A Adriana le prometía que su atractivo aún no estaba descubierto, y a Carmela le permitía sentirse necesitada y especial. Su estrategia se basaba en halagos cariñosos, cumplidos bien pensados y promesas de encuentros en privado. Suponía que nadie se percataría, pues cada mujer estaba absorta en sus propias emociones y difícilmente compartiría detalles de su vida íntima con las demás. Al principio todo marchaba bien. Esperanza volvía de sus entrenamientos entusiasmada por la sincera atención que, según ella, le mostraba el joven entrenador, quien incluso insistía en realizar sesiones adicionales en la playa. Adriana descubrió que empezaba a esfumarse con frecuencia durante la pausa del almuerzo, bajo el pretexto de reuniones en la ciudad, que en realidad eran visitas secretas a Daniel. Carmela se volcó de lleno en las nuevas sensaciones. Recordó cuánto tiempo llevaba sin sentir afecto, aunque fuera superficial. Le alegraba que Daniel le preguntara sobre su vida y a veces la convenciera de tomarse unas vacaciones para descansar juntos. Los vecinos notaron que las 3 mujeres tenían un brillo especial en la mirada y pensaron que simplemente habían escapado de la rutina en busca de aventuras emocionantes. No obstante, pronto empezaron a surgir dudas. Esperanza, al mirar por casualidad por la ventana del centro de fitness, vio cómo Daniel se marchaba del brazo de otra clienta. Adriana encontró en su teléfono mensajes sospechosos de Daniel, que claramente no estaban dirigidos a ella, pero contenían las mismas palabras y sugerencias que él usaba al hablarle en persona. Carmela se topó con Esperanza en el pasillo del gimnasio y ambas intuyeron que algo andaba mal, al descubrir que a cada una, Daniel la había invitado al mismo evento, asegurando que se trataba de una velada exclusiva para una mujer especial. Las 3 empezaron a darse cuenta de que aquel muchacho las engañaba, aprovechándose de su confianza y su deseo de sentirse apreciadas.
La primera vez que se vieron las tres, sintieron un golpe común al orgullo. Esperanza trataba de aclarar qué relación tenía Daniel con las demás. Adriana experimentaba arrebatos de celos, y Carmela se sentía inmersa en una extraña situación en la que todas sus recientes ilusiones podían desmoronarse. Surgió una mezcla de rabia, molestia y dolor. Poco a poco, en lugar de la perplejidad inicial, se impuso la conciencia de que las tres se habían convertido en marionetas en manos de un muchacho engreído. Cada una sentía un agudo sentimiento de traición. En la mente de aquellas mujeres maduras comenzó a brotar la idea de que era necesario resolver el asunto de forma radical. Empezaron a comunicarse entre sí, compartiendo datos y descubriendo las muchas mentiras del joven. Esperanza, la víctima más temprana de sus engaños, propuso desenmascararlo públicamente y obligarlo a marcharse de la ciudad. Adriana, por su parte, se mostró más inflexible. La consumía la rabia hacia su marido, que la ignoraba, y hacia Daniel, que se había aprovechado de su soledad. Carmela sentía una mezcla de resentimiento y desesperación. Todas eran conscientes de que Daniel no solo había obtenido sus emociones, sino también generosos obsequios, accesorios deportivos de lujo, aportes económicos, salidas a restaurantes prestigiosos. Las mujeres reconocieron que ya no creían en un simple perdón. Al principio, debatieron la posibilidad de limitarse a amenazas y denuncias a la policía, pues técnicamente, el engaño no constituía un delito grave. Pero el odio, alimentado por el fértil terreno del engaño y el amor propio herido, derivó en un plano más siniestro. Nació la idea de eliminar físicamente a Daniel, forzándolo a guardar silencio para siempre. Para una persona que jamás se había involucrado en el crimen, aquel plan podía parecer monstruoso e inadmisible, pero aquellas tres mujeres, deslumbradas por sus pasiones, se sumergían cada vez más en la idea del envenenamiento. Por medio de sus contactos, Adriana descubrió que en las afueras de Valencia se alquilaba un piso sin demasiados trámites. El plan consistía en rentarlo por una semana y usarlo para la reunión. Esperanza recordó historias que había oído tiempo atrás sobre cómo ciertos medicamentos, combinados de forma incorrecta, podían resultar mortales. Carmela aceptó conseguir los ingredientes a través de sus contactos, ya que tenía un pariente farmacéutico en otra ciudad. Ninguna de ellas se detuvo, aunque cada una sentía destellos de horror al comprender la gravedad del crimen. En un par de semanas de preparación, las mujeres diseñaron el plan. El piso estaba en una zona poco concurrida, lejos de las calles turísticas. Allí podrían organizar una cena lujosa, y Daniel no sospecharía nada creyendo que le esperaba otra aventura agradable con champán y exquisiteces. Para reforzar la credibilidad, Esperanza le dijo que deseaba celebrar una nueva etapa en su relación y que prepararía algo especial. El joven, convencido de tener todo bajo control, accedió a ir aquella noche al lugar señalado. De camino, iba exultante, anticipando más obsequios y un nuevo capítulo de su intrigante romance, sin imaginar que tres mujeres ofendidas lo aguardaban con una trampa mortal. Llegó el día que acabaría en las crónicas criminales de Valencia, aunque al principio nada presagiaba la tragedia. Hacía calor. En las calles se percibía el olor del mar y en los alféizares de los edificios antiguos lucían coloridas macetas con flores. Por la tarde, Carmela llevó al piso una bolsa con productos frescos y la provisión de un fármaco especial, capaz de provocar una insuficiencia respiratoria progresiva al mezclarse con el vino. Adriana comprobó que no hubiera cámaras de vigilancia. Esperanza se ocupó de despejar el espacio para facilitar la limpieza de posibles huellas después de todo. Cuando cayó la noche, Daniel entró en la amplia sala con una mesa en el centro. Le recibió la penumbra de las ventanas tapadas y el parpadeo de unas cuantas velas. Sonreía con desparpajo, pensando que una vez más podría seducir a cualquiera de las presentes. Las tres mujeres aparecieron casi al mismo tiempo. Cada una parecía tranquila, pero en su interior ardía la fiebre del miedo y de la ira. En la mesa había platos con aperitivos especiados, una botella de vino tinto y copas. Más tarde, la investigación descubriría que fue precisamente en ese vino donde se había vertido el componente tóxico, que actuaba de forma paulatina. El muchacho comió y bebió sin darse cuenta de que en su interior se estaba gestando un proceso de envenenamiento irreversible. Al cabo de un rato, empezó a encontrarse mal.
sintió una gran debilidad, mareo y un dolor punzante en el estómago. Las mujeres simularon preocuparse por él al principio, pero no hicieron nada por ayudarlo de verdad. Dominadas por el temor a ser descubiertas, se esforzaban por fingir compasión. Sin embargo, el estado de Daniel se agravó con rapidez, ya que el fármaco destruía su organismo desde dentro. Incapaz de levantarse, respiraba con dificultad y perdía la orientación. En su mirada se reflejó la consciencia de que algo fatal estaba sucediendo, pero no tenía fuerzas para resistirse. Media hora después, dejó de moverse. Las mujeres, que hasta entonces temblaban de tensión, se pusieron a limpiar el piso. Emplearon trapos, productos de limpieza y guantes desechables. Esperanza limpió con esmero la mesa y todas las superficies donde podían haber quedado huellas dactilares. Adriana se ocupó de las copas, vertió los restos de vino y se deshizo de la botella. Carmela frotó el suelo para eliminar cualquier indicio. El siguiente paso fue dejar el cuerpo de Daniel como si simplemente se hubiera recostado. Lo acomodaron en el sofá, cubriéndolo ligeramente con una manta para aparentar un desmayo o un ataque cardíaco. Poco después, las tres mujeres salieron del piso una tras otra en silencio, cuidando de evitar las cámaras en los patios vecinos. A la mañana siguiente, se supo de la muerte del muchacho cuando la propietaria de la vivienda lo encontró sin signos vitales. La policía no llegó de inmediato, y los médicos de urgencias al principio supusieron que podía tratarse de un accidente. Sin embargo, los padres de Daniel, que vivían en otro barrio, se negaron a creer que un joven de 19 años, sano, pudiera morir de forma tan repentina. Exigieron una investigación exhaustiva y tras un examen médico detallado, los peritos hallaron en el organismo una sustancia tóxica poco común. Quedó claro que había sido un homicidio intencionado. El inspector García examinó minuciosamente todos los detalles. Al interrogar a los allegados, se confirmó que el joven llevaba una doble, o más bien triple, vida, manteniendo relaciones con varias mujeres de edad madura. Poco a poco se estrechó el círculo de sospechosas. La policía averiguó los nombres de 3 mujeres cuyos teléfonos contenían mensajes que denotaban un estrecho contacto con la víctima. Las cámaras de vigilancia de una calle cercana habían captado cómo, el día de los hechos, varias figuras femeninas, que se asemejaban a Esperanza, Adriana y Carmela, entraban en el edificio. Posteriormente se obtuvo información de que, poco antes del suceso, esas mismas mujeres habían buscado un piso en alquiler y se habían interesado por la adquisición de ciertos medicamentos poco habituales. La detención se produjo sin estrépito, pero el solo hecho del crimen sacudió la ciudad. En los interrogatorios, cada una de las sospechosas trató de negar su culpa o culpar a sus cómplices. La presión psicológica sobre ellas fue en aumento. Los peritos habían reunido pruebas acerca de la composición del veneno, comparándolas con los productos que Carmela había comprado. Se descubrió que justo en esa época ella había recibido un lote de medicamentos de su pariente. Adriana no supo explicar de manera convincente por qué había alquilado el piso bajo un nombre falso. Finalmente, Esperanza confesó su participación, con la esperanza de ampararse en el argumento de sentirse engañada. Pero la totalidad de las pruebas apuntaban a una preparación deliberada del asesinato. El proceso judicial atrajo a una multitud de periodistas y curiosos. Nadie en Valencia recordaba un caso tan sonado en el que 3 mujeres adultas hubiesen asesinado juntas a un joven seductor. El fiscal explicó detalladamente cómo se había llevado a cabo el plan de envenenamiento, respaldándose en peritajes, declaraciones y registros telefónicos. Los abogados de la defensa alegaron que cada una de las acusadas estaba bajo una gran presión emocional, pues Daniel había manipulado sus sentimientos. Les había sacado dinero y les prometía amor a todas, cuando en realidad se guiaba solo por el interés. Sin embargo, el juez consideró insuficientes tales explicaciones. Se puso énfasis en el carácter intencionado de sus actos y en el esmero en borrar las huellas. Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el jurado declaró a las 3 culpables por unanimidad. Se hizo hincapié en que cada una era consciente de la gravedad de la acción y participó en el complot previo. El veredicto fue severo, con largas penas de prisión. Los periódicos contaron que en la sala reinaba un tenso silencio. Esperanza, Adriana y Carmela,
que hasta el final no creían que terminarían tras las rejas, se mostraron conmocionadas al oír la sentencia. Los padres de Daniel, presentes en el pasillo, concedieron una breve entrevista a la prensa local, donde expresaron su dolor y la amarga convicción de que su hijo tenía parte de culpa al crear una situación tan peligrosa, pero que en ningún caso merecía un final tan cruel. A raíz de ello, los medios discutieron durante mucho tiempo los detalles. Si había que considerar a las 3 mujeres meras víctimas de su ingenuidad o verdaderas delincuentes que recurrieron a un método vil. Algunos apuntaban que conviene tratar con cautela los sentimientos de quienes la vida no ha mimado con alegrías, pues tras una apariencia pacífica puede esconderse la fuerza devastadora de los celos. Sea como fuere, las calles de la ciudad volvieron a su tranquilidad habitual, y los turistas siguieron disfrutando del sol y del mar, casi sin saber el drama que se había desarrollado allí. Esta historia quedó grabada en la memoria de los valencianos. A menudo se la menciona como prueba de que lo más terrible puede ocurrir en cualquier lugar, si se combinan el engaño y el amor propio herido. Muchos reconocieron que, en parte, comprendían la desesperación de las 3 mujeres engañadas, pero condenaban la represalia mortal por extralimitarse en todo sentido. Por lo que se puede deducir, algunos vecinos aprendieron la lección. Un exceso de inmersión en las emociones ajenas puede desembocar en una catástrofe real, así que conviene ser más cautos con los secretos y mantener el respeto mutuo. Al reconstruir los hechos, los investigadores confirmaron que Daniel efectivamente obtenía provecho de sus relaciones con varias señoras, e incluso se jactaba ante sus amigos, quienes bromeaban que había convertido el gimnasio en su arena de conquistas personales. Nadie pudo imaginar que el riesgo llegaría tan lejos. Su historia se menciona ahora como ejemplo de cómo una afición aparentemente inofensiva puede ser el detonante de una venganza incontrolable. Según los psicólogos, en este caso confluyeron varios motivos poderosos: el miedo a la pérdida, el deseo de controlar la situación y una fuerte dependencia emocional que empujó al crimen. Muchos se siguen preguntando cómo pudo el amor convertirse en una planificación fría de un asesinato. Varios canales de televisión locales produjeron reportajes documentales analizando los detalles de la preparación, la forma de alquilar el piso, la elección del veneno y los métodos de desviar las sospechas. En definitiva, todos trataban de entender por qué las 3 mujeres no se detuvieron, al menos en la fase de las amenazas. Tal vez cada una pensaba que solo de aquel modo recuperaría su dignidad, pero en realidad lo perdieron todo: la libertad, la reputación y la esperanza en el futuro. La ciudad, famosa por su alegría y sus fiestas, adquirió temporalmente una fama siniestra a causa del titular sobre la venganza colectiva. Así concluyó la historia de Daniel Cervantes y de las 3 mujeres que ansiaban amor, pero se toparon con su actitud cínica. La lección que muchos sacaron de esta tragedia fue la necesidad de prudencia en asuntos del corazón y de no permitir que el engaño y los celos degeneren en locura. Los demás contemplaban las secuelas y reflexionaban sobre cuán frágiles son las fronteras entre una afición inocente y un delito. De ese modo, el suceso se convirtió en uno de los más aleccionadores y a la vez trágicos de Valencia, pues arruinó 4 vidas y obligó a los vecinos a mirar con más detenimiento las sonrisas de los recién llegados, tratando de adivinar qué sombras podrían ocultarse tras una apariencia encantadora. Si te ha gustado esta impactante historia, tenemos muchas más como esta. Suscríbete para no perderte nuevos relatos intrigantes y crímenes reales. Tu apoyo nos motiva a seguir revelando los secretos más oscuros. No olvides dejar tu comentario y compartir tu opinión.